de lo que vendrá hacia adelante en la magnificencia de la sabiduría, de la gracia y del favor del Señor sobre nuestras vidas. Seguimos con el tema de vida con propósito. Estamos ahí en el capítulo 16. Recordará usted que el capítulo 15 hablábamos acerca de hechos para la familia de Dios, diseñados para la familia de Dios. Y en esta oportunidad estamos, como bien decimos, en el capítulo 16 con el título de este capítulo que dice lo que más importa. Yo quiero que en esta hora ustedes pudieran estar abriendo sus Biblias ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 34. Y mientras usted está buscando Mateo 22, versículo 34, Primera de Corintios 13, dice: si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada sirve. Este título habla y hace hincapié exactamente en una sola palabra que Dios determina como el amor. Pero claro, el amor desde la perspectiva de Dios, no el amor que conoce normalmente el mundo que nos rodea. No es un amor de sentimientos, no es un amor sentimental, no es un amor de feeling, no es un amor de cuestión de piel, sino es un amor que Dios ha determinado para la iglesia, para las familias de Dios. Es un amor en donde Dios plantea que tiene que ser el régimen de nuestras vidas. Y yo me preguntaba, ¿por qué será que el Señor hace tanto hincapié en el amor? Bueno, yo creo que el Señor hace hincapié en esta palabra, en el amor, porque es una de las razones porque el amor, desde la perspectiva de Dios, es eterno. Es por eso que Dios habla tanto del amor. Y es curioso porque aún la palabra de Dios, aún el Señor Jesucristo nos enseña que Jesús tuvo que enfrentar una serie de confrontaciones en donde sus adversarios, en donde los fariseos, en donde los maestros de la ley de aquel tiempo trataban permanentemente de buscar su caída mediante preguntas constantes, mediante preguntas capciosas. Y la idea era de que de pronto el Señor Jesucristo de alguna manera pudiera caer en algún error. Y mientras el Señor Jesucristo ahí estaba predicando el Evangelio, se levanta uno de estos adversarios, de estos fariseos, y le pregunta: Maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces Jesús, por cierto, está en medio de una confrontación, en medio de una situación incómoda, en donde la idea era tratar de hacerlo caer en el error. Pero ¿sabes qué? Lo espectacular de todo esto es que Jesús no cae en el error, sino que Él saca una respuesta de una verdad absoluta y de una verdad incondicional, que es verdaderamente y que tiene que ser la respuesta que el Señor dio en aquella oportunidad. Tiene que ser el régimen, tiene que ser el accionar de nuestras vidas. Por eso, fíjate lo que dice Mateo 22, 34, cuando en el medio de la confrontación Dios tiene que dar una respuesta con respecto a la pregunta. Entonces dice el verso 34, entonces dicen los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que eran peorcitos que los fariseos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por qué, para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu vida. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice: es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor Jesucristo, depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, dice el Señor Jesucristo, va a depender la vida de aquellos y dependerá la vida de cada uno de nosotros. Una de las particularidades más importantes de un mandamiento es que precisamente el mandamiento debe estar claramente vinculado con el funcionamiento de nuestras vidas. La clave del mandamiento es que tiene que estar en función y relacionado y perfectamente sincronizado con el accionar diario de nuestras vidas. Esto es lo que Dios ha determinado. Y si Dios dijo, si Dios determinó y si Dios se espera de cada uno de nosotros, que como hijos de Dios, que hemos creído en Él, tenemos que obedecerle los mandamientos y tenemos que obedecer todos los principios que Dios ha establecido, bueno, no debemos descuidar de serle obediente a Dios. Si Dios ha determinado que nosotros debemos obedecer, bueno, quiero que sepas que no hay una alternativa posible. Debemos obedecer, porque cuando yo no obedezco los mandamientos de Dios, nuestras vidas, mi vida, jamás funcionará. Dios ha determinado una vida perfecta para la vida del ser humano, pero bajo las leyes claramente que Dios ha establecido. Cuando yo me aparto en desobediencia, cuando yo no acepto la realidad de Dios, mi vida termina siendo devastada, porque el primer ingrediente de la desobediencia es que trae consecuencias. El primer ingrediente inclusive de la desobediencia es que de pronto mi orgullo empieza a salir a flor de piel y por naturaleza creemos que tenemos las capacidades para decidir conforme a lo que nos parece, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo determino. Y ¿sabes qué? Termino en un grave error, porque el orgullo termina ocupando el primer lugar de Dios, pero no solamente termina ahí, sino que después del orgullo viene aparejado el temor. Y no solamente viene aparejado el temor, sino también viene aparejado la confusión. Y estas tres características son devastadoras para cuando de pronto, de alguna manera, yo empiezo a desobedecer el plan de Dios y me empiezo a alejar de las realidades de Dios. Y cuando esto ocurre, ¿sabes cuál es el problema? Es que esos pensamientos pasan a determinar mi vida, empiezan a dominar mi vida y termino esclavo de mis pensamientos y de mis propias convicciones. Desobedecer a Dios no es un chiste. Desobedecer a Dios no es simplemente, bueno, desobedezco porque esto me parece que es exagerado, como hay quien me dijo, bueno, tampoco se puede obedecer todos los mandamientos. Bueno, si no obedecemos todos los mandamientos de la palabra de Dios, estamos en un grave error, porque empiezan mis pensamientos y mis propias convicciones a direccionar mi vida. Y cuando mis pensamientos y mis convicciones direccionen en mi vida, está literalmente condenado al fracaso. De hecho, yo siempre traigo a la memoria que tengo un pariente que siempre me dice lo mismo. Este pariente siempre me dice, yo tengo mis propias convicciones, yo tengo mi propia ideología, tengo mis propias ideas con el trabajo, tengo mis propias convicciones con resolver problemas y situaciones. Y eso no es problema que tengas tus convicciones en el trabajo. De hecho, es una persona muy exitosa comercialmente. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que sus convicciones en lo espiritual han dañado y han fraccionado su familia. El problema de esas convicciones es que han terminado, ¿sabes qué? Han terminado haciendo vivir al entorno del que lo rodea vidas miserables. Entonces podemos ver que no responder a los preceptos de Dios hay repercusiones devastadoras y trágicas, porque no es a mi manera, no es como yo creo, no es con mis propias convicciones, sino que es las convicciones de lo que Dios ha establecido. Y si Dios la ha planteado, hermanos, no nos queda más remedio que obedecerla, porque así funciona.
Si no crees en lo que la palabra de Dios te dice, si no crees en los argumentos que Dios ha determinado para nuestras vidas, quiero que sepas que estás condenado al fracaso contundente. No es lo que te dice tu amigo, no es lo que te dice el mundo que te rodea, sino es lo que Dios ha establecido. Y si algo caracterizaba la vida de aquellos maestros de la ley a los que Jesús tuvo que confrontar, era que para todo, constantemente y continuamente, vivían plagados de leyes y normas. Los fariseos para todo tenían leyes y normas. Tenían leyes de pronto que funcionaban para todo lo que tenía que ver políticamente. Tenían leyes y estatutos y normas para lo que tenía que ver socialmente, para lo económicamente, aún hasta para trabajar la tierra. Tenían leyes. Pero el Señor Jesucristo, en la respuesta que les da, los orienta solamente a dos leyes. ¿Y qué fueron las leyes que determinó? Bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu vida. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Amar a nuestro prójimo como a ti mismo es una realidad que muchas veces nos cuesta cumplirla, porque, ¿sabe? Es muy fácil amar a los que nos hacen favores, es muy fácil amar a los que siempre están de alguna manera con nosotros, a los que son buenos, pero es difícil amar al que no merece algo bueno de nosotros. Sin embargo, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor que Dios plantea hacia nuestro prójimo es una decisión personal. El amor no necesita, desde la perspectiva de Dios, recibir para poder dar algo a cambio. El amor al prójimo, dice la palabra de Dios, que es benigno. El amor hacia el prójimo, Dios dice que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no es egoísta, que no es egocéntrico, que no busca lo suyo, sino que todo lo cree, sino que todo lo soporta, pero ¿sabes qué más? Se goza de la verdad. ¿Y sabes por qué tenemos que amar al prójimo aunque a veces no nos guste o que a veces son hinchas? Tenemos un vecino que se ha hecho muy amigo nuestro. Él dice que ha sido cristiano y que se apartó y porque no le gustó y porque quiso venir y porque se congregó y no le gustó y negro y blanco. Y hermano, yo te puedo asegurar que es una prueba. Viene 5 veces, 7 veces, 25 veces a casa por día, sin contar los llamados de teléfono desde las 9 de la mañana. Y yo por ahí le sé decir a Cristina, bueno, Cristina, mira, hay que tener paciencia. Y por ahí viene con la excusa a pedir agua. Entonces dice, vos que tener el filtro, me podés... Y ahí se queda. Y viene a veces a las 11 de la noche. O sea, le cuesta nivelar los horarios, le cuesta mantener. Entonces, bueno, por ahí hablamos con Cristina y me dice, che, la verdad es que me parece que habría que poner algunas pautas, porque está bien que se haya enamorado de nosotros, pero... Y alguien me decía, un vecino que lo conoce, me decía, mira, ten cuidado, me dice, porque un día va a estar durmiendo y le va a tener que decir, che, fulano, córrete para el costado que no me está dejando lugar. Y usted sabe que él me lo dijo, y mire, créame que es cierto. Crean porque estoy así. Pero ¿sabe qué? Pensaba en esto. No es fácil lidiar. No es fácil lidiar, y entonces viene con el bidón de agua de 5 litros y viene a pedir agua, y viene a la segunda vez, y viene a veces todos los días, 2 veces al día a pedir agua, y viene con la esposa, y se queda, y está, y quiere que todos los días vayamos a almorzar, y que todos los días vayamos a cenar, y tengo que estar poniendo el freno, mira fulanito, yo hoy no puedo, mira hoy tenemos una actividad, y esto y aquello, y esto y este otro, y la Cristina está cansada, mira la Cristina todavía no ha llegado al punto en donde tengo que guardar el auto para que no lo vea, porque cuando lo viene se me viene encima, tengo que esconder el auto. Es todo un tema, pero ¿sabes qué?
nos permitió a esta situación entender el significado de lo que es el amor al prójimo. Y no estoy diciendo que no hay que poner límites, pero ¿sabes qué? Se ha abierto una puerta con una posibilidad de poder llevar el Evangelio de Cristo. Se ha abierto la posibilidad de que el hijo se enfermó en estos días, tiene un hijo de 22 y un hijo de 15, y el más grande se enfermó de dengue. Y ha estado bastante complicadito, ha estado bastante mal. Entonces, en el medio de la situación, ahí entre las idas y las vueltas, y quédate a comer, y quédate a almorzar, porque te invita para que te almorce, para que merendé, para que desayuné, te invita y te trae un paquete así. Y algo terriblemente, como una esponja gigante, te absorbe todo. Pero ¿sabes qué? Pudimos acercarme a la vida del hijo. Y nos pusimos ahora. Y él se quebró ahí. Y yo no puedo decir que fue simplemente una actitud o una acción de sentimiento, sino yo pude ver que en realidad lo que había escuchado él cuando fue joven, en la horita feliz, y que luego se apartó, vas a saber por qué o por qué cuestión de las cosas de la vida, quizás por voluntad propia la mayoría de las veces, él pudo ver que hay algo diferente. Y tenía organizado un asadazo para su cumpleaños. Y después que empezamos a hablar de todo esto, me dijo, no voy a hacer ningún asado de cumpleaños. Porque ¿sabes qué? Me doy cuenta que en la vida de los creyentes hay otra dimensión. Me doy cuenta, él dice con su palabra, que en la vida de los creyentes hay algo totalmente distinto a lo que yo veo en el mundo que me rodea. ¿Y sabes qué? Es eso lo que quiero compartir. Pero bueno, mientras él me dice eso, yo oro para que se agreguen otros cristianos también y nos ayuden a hacer el aguante. Pero que esta es la realidad del amor al prójimo. Por eso para Dios es tan importante la palabra de lo que Dios ha determinado, porque la determina en una sola palabra: amor, desde la perspectiva de Dios. Y es lo que Él espera que nosotros vivamos y expresemos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, está en medio de un caos moral en donde las familias se desintegran, en donde los hijos no conocen el amor del padre, en donde los hijos no conocen el amor hacia la madre. Hay tanta sequía en donde, a pesar de estar rodeado de amigos, las personas se sienten solas, pocos, queridas. Hay tanta frialdad que, a pesar de tanta tecnología, nunca el ser humano ha enfrentado tanta soledad. Estamos en medio de una generación que nos rodea, vacía, aburrida, en el medio de una generación deprimida, llena de ansiedad. Hablaba el día jueves con una persona que me decía, no entiendo por qué tengo tantos problemas con la gente. Es una persona también complicada, no le echan culpa por ahí a los otros. Pero dice, nadie me quiere y yo trato de acercarme y soy ignorada. Y yo pensaba y decía, pero ¿cómo pudo ser? Porque hasta la semana pasada me mostraste un videíto en donde vos salís bailando arriba de un bafle. Y esas mismas personas que te rodeaban, de las cuales te hicieron tan feliz, son las mismas personas que hoy me decís que de pronto no te hablan y no te miran. ¿Qué es lo que habrá pasado? Bueno, felizmente, ¿sabes qué? El amor que Dios determina, habla, y el amor que el Señor habla es precisamente un amor real y un amor perfectamente direccionado. Y lo que Él espera es que nosotros vivamos, expresemos y experimentamos cada día de nuestras vidas. Esto es lo que Dios desea. Por eso en el mundo, por más que te rodeen las amistades, mira, no tienen nada para ofrecer en cuanto a la vida espiritual. No hay un consejo sano en el mundo que te rodea, en donde vos puedas cambiar tu forma de vida, en donde puedas cambiar tu pensamiento. Solamente el Señor es el único que puede resetear, que puede traer convicción hacia aquellas cosas que necesitamos dejar de hacer y empezar a hacer. Es el único que Él puede cambiar la historia de nuestras vidas sin importar las consecuencias que hayamos vivido. Pero ¿qué más dice el verso 37? Fíjate, el verso 37 le dice, amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, fuerzas, dice, y vida.
El primer mandamiento es amar a Dios y el Señor lo detalla en su palabra. Dicho en pocas palabras, el amor al Señor debe ser cada día de nuestras vidas como el centro absoluto. Tiene que ser las prioridades más valiosas de nuestras vidas. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que existe un problema y que a veces cambiamos nuestras prioridades. Y cuando cambiamos nuestras prioridades, es ahí cuando verdaderamente tenemos problemas o empiezan los problemas. Aún en las vidas cristianas, cuando empezamos a cambiar las prioridades espirituales y empezamos a enfocarnos en lo secular de la vida, empiezan los problemas familiares, empiezan los problemas de personalidades, empiezan las confusiones, empiezan las dudas, etcétera, etcétera. Y empezamos ahí, como vulgarmente decimos, empezamos a derrapar. A veces dedicamos más esfuerzos en parientes, en amistades inconvenientes. A veces empleamos más fuerzas y esfuerzos en el trabajo, en el estudio. Y no estoy diciendo que no hay que estudiar, y no estoy diciendo que hay que trabajar, pero tenemos que aprender a medir las prioridades en nuestra vida. Y lo espiritual y Dios debe ser el primer lugar para nuestras vidas. Debe ser el centro de atracción de nuestras vidas. A veces dedicamos más tiempo en invertir en nuestros pasatiempos. Y ¿sabes qué? Cuando estas realidades se interponen en el lugar de Dios, como dijimos recién, nuestras vidas empiezan a fracasar. ¿Cuánto tiempo de nuestra inversión ponemos a Dios? Yo no le voy a pedir que usted me conteste, pero es una pregunta que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo de inversión ponemos a Dios? ¿Cuánto tiempo a nuestra vida secular? ¿Cuánto tiempo a nuestros amigos, familiares, trabajo, estudio, distracciones? ¿O cuánto tiempo a veces a nuestros hobbies? Hermanos, creo que es tiempo de ordenar nuestras prioridades. Cuando entregamos todo lo que la Biblia describe como el corazón, alma y mente, tiene un significado muy profundo. Cuando la Biblia habla de entregar nuestro corazón, significa tener un corazón entrenado en amor al camino de la vida de Dios. Cuando habla de entrega de corazón, significa que todos nuestros pensamientos y emociones deben estar constantemente, continuamente enfocados solo en Él y estar cada día en armonía con su ley. Eso significa una entrega del corazón. Pero también habla, ¿sabes qué? De entregar nuestra alma. ¿Y sabes lo que significa? Que debemos permitir que sea el Señor en donde cada día de nuestras vidas gobierne y guíe el camino de nuestras vidas. Significa estar dispuesto a dar la vida por Él. Significa estar dispuesto a darlo todo. Incluso significa orientar nuestras actividades y nuestras prioridades en torno al camino de la vida de Dios. Significa obedecer claramente todos los mandamientos y todas las leyes y todos los estatutos de Dios. Cuando vos no le das prioridad a Dios, nuestra vida espiritual siempre está ahí deambulando entre el sí, entre el creo, entre el no creo, entre el me parece. Y esto es un riesgo muy grande porque ¿sabes qué? Un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuenta del tiempo, de lo que escuchamos. Y ¿sabes qué? No podés darte el lujo como alguien dice, bueno, llegará el día en donde de pronto tenga que pasar una enfermedad y bueno, será el momento de arreglar las cuentas. No, el momento de arreglar las cuentas es entregando tu corazón, es entregando tu alma y entregando tu mente. Pero ¿sabes qué significa entregar tu mente? Significa tener pensamientos puros hacia Dios. Significa tener
pensamientos honestos, honrados, decorosos. Significa confiar en Él y en sus promesas. Significa meditar constantemente en Él. Significa que yo creo que el Señor es mi soporte. Significa que yo creo que el Señor es mi pronto auxilio. Significa que yo creo que el único que es capaz de guiar mi vida es Él. Significa que yo creo que Él es mi escudo, que es mi fortaleza, que es mi esperanza y que solamente en Él se debe centrar mi esperanza todos los días de mi vida. Yo tengo que absorber y tengo que creer, porque es un mandato de Dios, que es lo único que te va a liberar, es lo único que te va a traer libertad para que puedas vivir y experimentar el significado de la presencia de Dios en tu vida. Es la única clave y no hay otra. El Señor demanda que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque Él es el único que lo puede dar todo. Él es el único que puede sostenernos en las buenas y en las malas. Es el único que puede levantarte en las tristezas. Él es el único que puede levantarte en las caídas. Es el único que puede levantarte cuando flaqueamos. Es el único que puede cambiar nuestra vida y perdonar nuestros pecados y aún hasta nuestros errores. Es el único capaz de darle vida aún a lo que está muerto. Si Él es capaz de darle vida a lo que está muerto, ¿tendríamos algún problema en entregar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma? Bueno, creo que no, o debería ser que no. Ese amor, hermano, no puede ser entregado a nuestros amigos. Ese amor no es para ser entregado a una mujer. Ese amor no es para ser entregado a un hombre, ni siquiera a nuestros hijos, solamente a Dios. Porque mientras Dios sea tu soporte, tendrás las fuerzas suficientes. ¿Sabes para qué? Para ser el soporte en la necesidad de tu familia. Si vos le das prioridad a Dios, va a ser el único soporte que te va a dar las fuerzas para enfrentar las circunstancias de la vida, la fuerza para levantar la vida de tus hijos cuando estos decaigan, para levantar a los demás, y vaya que si lo necesitas, hermano. Este mundo que estamos viviendo es un colapso. ¿Y sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el problema? Que el mundo que está experimentando esta realidad, esta triste realidad de no entregar su vida a Cristo, es porque decidió entregarle todo al mundo y las miserias para Dios. Por eso tenemos una vida, una sociedad colapsada. Pero no solamente eso, sino también a veces como cristianos, tristemente, aún en las iglesias, han decidido entregarle cosas al mundo antes que Dios. ¿Y sabes qué? A veces terminamos entregándole a Dios lo que nos sobra, las miserias de lo que nos sobra. Y cuando hablo de las miserias que nos sobran, es cuando de pronto, a veces tristemente, nos acordamos de Dios cuando estamos con la soga al cuello. Y gloria a Dios que en su misericordia Él, porque entendió y porque Él sabe el significado de lo que es amar y dar la vida por sus hijos, Él actúa en consecuencia. Pero como decía Walter hoy, fíjate si de pronto Dios tuviera que nivelar y tuviera que decidir conforme a lo que nosotros decidimos con respecto al significado del amor. Bueno, podría decir Dios, como dijo Walter, hoy es mi día, y bueno, si hoy te estás con un problema, arréglatela. Sin embargo, Él interviene en lo sobrenatural, aún en nuestros errores, en nuestros pecados, para darnos nada más y nada menos la oportunidad. Hermanos queridos, el mundo está en colapso. La iglesia está colapsando tristemente porque se ha desenfocado de la realidad de Dios y le está dando a Dios lo que le sobra. Hermanos, cuidado con las distracciones. Esta es la hora que debemos entender que debemos darlo todo para Dios. Y si lo entendemos, nuestras vidas empezarán a cobrar sentido para Dios. Para Dios no existen las medias tintas. Para Dios es o todo o nada. Apocalipsis habla de esto. Mira, yo no te quiero tibio, no me sirve. Te prefiero helado, te prefiero frisado. O bien calentito para las cosas de Dios.
Para Dios, hermanos, no hay medias tintas. Para Dios no hay gris, sino para Dios es o todo o nada. Hermanos, atrévase a poner al Señor en el primer lugar. Capaz que no lo he hecho nunca. Capaz que sea hoy el momento de hacerlo, pero atrévase. ¿Sabe por qué? Porque le voy a contar que Abraham lo hizo. Y hasta el día de hoy se habla de la fe de un hombre que sin saber obedeció a los mandatos de Dios. Y fue el hombre, y es el hombre más famoso de la historia. No porque fue lindo, no porque fue un guerrero, sino porque simplemente obedeció. Pero ¿sabes qué? No solamente fue Abraham, sino también fue Jacob, fue Noé, fue Pablo, fueron los discípulos. Los discípulos lo hicieron, ¿y sabes cuál fue el resultado? Que dieron la vida por Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tenían una esperanza viva de que si la muerte los sorprendía, vivirían eternamente para Cristo. Y esta debe ser la actitud y el accionar de cada día de nosotros como verdaderos cristianos. Ellos fueron coronados con la vida eterna. Hermano, cuando tenés a Dios de tu parte, lo tenés todo. Cuando Dios está operando de tu parte y caminas como hizo Noé, todos los días caminó con Noé. No era nada más y nada menos, porque Noé era un hombre verdaderamente justo delante de Dios y Dios lo miraba y Dios podía observar al mundo en un colapso y en un caos, pero dice que Él, cuando observó la humanidad, vio a Noé, un varón justo, porque decidió caminar el plan de Dios y obedeció, aún en circunstancias que parecían imposibles. Cuando vemos la vida de Noé, podemos ver claramente lo que ese hombre y las presiones que ese hombre tuvo que enfrentar cuando Dios le mandó a hacer el arca. Pero ¿sabes qué? Decidió obedecerle a Dios sin importar lo que venía. ¿Sabes por qué? Porque tenía a Dios del lado de él. Hermanos queridos, cuando tenés a Dios de tu lado, no te importa si tu amigo no te mira. Cuando tenés a Dios a tu lado, no te importa si te echan del trabajo. Cuando tenés a Dios de tu lado, no te importa, ¿me entendés? Si sufrís el abandono, no te importa porque lo tenés a Dios de tu lado. Si sufrís la pérdida de un ser querido, ¿sabes qué? Tenés la paz sobrenatural de Dios y Él te va a hacer pasar por ese valle de sombra, porque vas a poder contemplar la magnificencia de un Dios activo en tu vida. Solamente Él es el único capaz de traer paz a nuestras vidas aún en momentos tan difíciles. Por eso es que la Biblia dice, y con esto vamos concluyendo, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Esto es para quién? Para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, si estás en el camino, si estás en la ruta de Dios, ¿sabes qué? Significa que estás en el camino correcto. Y si no estás aún en el camino correcto, hoy puede ser el momento. Hoy puede ser el momento. Amén. Amén. Mientras